Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora estamos en línea directa con el ingeniero Osvaldo Landázuri, él es analista económico. Ingeniero Landázuri, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches. Buenas noches, estimado Freddy, un gusto. También para nosotros, bienvenido nuevamente, gracias por su tiempo, ingeniero Landázuri. El gobierno está a punto de cumplir los 100 días de gobierno y con él verificar su primera meta, que vale decirlo, si al sábado estaban 8,2 millones de ecuatorianos ya con el esquema completo de las 2 dosis, es posible colegir que hasta mañana que se cumplen estos 100 días, se alcanzaría la meta. 9 millones de ecuatorianos vacunados en 100 días y ahí retomamos lo dicho. Sin vacunación no hay reactivación. Estamos vacunados los ecuatorianos en un 75%. Entramos a la reactivación productiva, ingeniero Landázuri. Sí, es una buena noticia, indudablemente, Freddy. Yo creo que el tema de los números, es decir, que falten 100,000, 200,000, pues no es relevante. Lo relevante es que el gobierno ha cumplido una tarea que parecía imposible porque realmente el manejo era absolutamente mediocre. Usted recordará que varios mencionábamos la mediocridad, no encuentro otra palabra, en asuntos diversos, y uno de aquellos era la salud. Entonces, ahora indudablemente se ve un curso diferente respecto a este tema, y como usted bien comenta, Freddy, sin vacunas pues era imposible reactivar la economía. Ahora creo que los retos vienen entendiendo qué es lo que le sigue a las vacunas, que todavía es un panorama complejo. Eso es lo que quería consultarle. Parece ser que el gobierno se dedicó o concentró sus esfuerzos a conseguir las vacunas, porque todavía no tenemos un plan económico. Todavía el gobierno no presenta los proyectos de ley en materia laboral, tributaria, que se vienen anunciando como necesarios desde el gobierno anterior y que el momento en que los presenten podríamos darnos cuenta hacia dónde apunta la economía. Sí, es correcto. Y yo creo que para tratar de hacerle lo más amigable posible a la explicación respecto a la proforma, entendamos quizás el macro, es decir, lo que yo veo desde afuera al entender qué son los números que el gobierno está presentando. Es decir, todavía no vemos un cambio de rumbo, es decir, al menos una tendencia. Es interesante aquella que le comento yo, relacionada con que el gasto público no crece. Es decir, si nosotros teníamos antes una situación en la que cada año nos encontrábamos con un presupuesto más desfinanciado que el otro, al menos ahora vemos un poco más de equilibrio en las cuentas, primer tema. Pero de allí a pensar que los cambios estructurales están dándose, pues falta mucho por hacer, estimado Fred. Entonces, ¿cuál es el primer tema? El primer tema es el fiscal, indudablemente. Yo creo que Simón Cueva está haciendo un buen trabajo. Me parece que él estará todavía con bastante duda respecto al círculo más íntimo de Guillermo Lasso, que busca un cambio más radical del esquema económico que el Ecuador sostenía, y realmente Simón tiene una visión que es un poco más socialdemócrata, más europea del tema, y por lo tanto está buscando llegar a esos equilibrios de una manera paulatina. Si me pregunta a mí, creo que es la manera correcta de hacerlo. Hace algunos días que me preguntaron respecto a este tema, justamente con Simón, yo grabé una pregunta para él y le decía que tal vez lo que yo hubiera hecho es manejar en paralelo ya un presupuesto que ponga al país en base cero para poder entender la realidad que estamos viviendo y tratar de esquematizar una estrategia de desarrollo que, desde mi óptica, Freddy, va a tener que insertarse en un nuevo entorno global que realmente todavía está buscando equilibrios. Es decir, vamos a ver un mundo post-pandemia absolutamente diferente, con una China que está ajustando su estrategia de desarrollo hacia el consumo interno y, por lo tanto, haciendo que su moneda sea un poco más fuerte, un dólar más débil, complejidad en el intercambio comercial debido a la fragilidad de las cadenas de valor a nivel mundial que se evidenció en este último año, y eso indudablemente plantea retos muy complejos que probablemente pongan a prueba la capacidad política que tenga este gobierno para pasar las leyes que el país necesita. Siempre cuando se habla de economía y del inicio de un gobierno se piensa en la estrategia que va a tener este.
La pregunta es, ¿cuál va a ser la estrategia? ¿El gradualismo o el shock? A decir el perfil que tiene el ministro de Economía y Finanzas, y que usted lo ha dicho, más bien con una visión socialdemócrata, europeizada, se iría por el gradualismo y no por el shock. Sí, es correcto. Y entendamos un poco esto de las dos opciones. Es decir, si es que me pregunta usted a mí, estimado Freddy, yo le digo que al haber estudiado en un país como Chile, que vivió el shock como ejemplo más fundamental en el año 73 con una dictadura, lo que yo le respondo es que esas recetas generalmente funcionan solo con una pistola en la cabeza. De lo contrario, usted tiene un estallido social tan fuerte que es difícil de contener. Entonces, con esto dicho, me parece que sí es necesario entender una manera gradual de ajustar la economía. Pero eso sí, debemos tener, y me pareció interesante la respuesta que me dio Simón a la pregunta planteada, un presupuesto que si no al menos se compara con uno base cero, para que la población entienda, un presupuesto base cero es aquel que deja de lado los supuestos anteriores y empieza un nuevo esquema de ahí en adelante. Lo que él respondía es, bueno, lo que sí vamos a hacer es trabajar por objetivos. Es decir, si bien usted usa el gradualismo, mide ese gradualismo que usted recordará, Freddy, que yo le decía al gobierno pasado que era absolutamente importante, es decir, que usted se ponga metas, las vaya cumpliendo y de esa manera el gradualismo se transforma en un cambio profundo, pero que es absorbido por la población de una manera menos brusca de lo que sería el momento en que usted aplica medidas de shock. ¿Qué sería, por ejemplo, una medida de shock? Una medida de shock sería transparentar el gasto público y reducirlo a la realidad de gobierno, haciendo que el déficit baje a cero. Quitar aranceles es otra política de shock y decir, abro la economía de golpe. Probablemente usted lo que tenga es un cierre de varias empresas, el acomodo de la economía, y ese tipo de medidas realmente en el mundo ya se han visto que no funcionan de la manera en la que funcionaban antes, cuando gobiernos con dictaduras o militares o apoyados por superpotencias reflejaban el poder de esa actividad. Pero hoy, en resumen, estimado Freddy, yo creo que el camino es el correcto, pero habrá que ver si es que hacia el interno Simón Cueva logra sostener la posibilidad de enmarcarle a todo el equipo económico en esta receta que no es compartida por todos los asesores que le rodean a Lazo. Ahora, esto también se traduce evidentemente en la renegociación de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, la postergación de metas para hacerles menos duras, menos fuertes para los sectores especialmente menos favorecidos de la ciudad, del país, quiero decir, y poder aplicar este acuerdo de largo plazo que se firmó en el gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional, con metas un tanto más flexibles. Este es un tema interesante y quizás abre la puerta para un par de asuntos que yo creo que son muy importantes, estimado Freddy. Primero, es indudable que tal vez lo que está pasando ahora es que sabemos poco respecto al verdadero plan económico del gobierno, porque están negociando todavía con el Fondo Monetario Internacional estas nuevas metas, estos nuevos objetivos planteados, que usted recordará, estaban relacionados con subir el IVA, estaban relacionados con bajar el gasto público en un porcentaje importante cada año, y eso realmente era difícil de absorber en una economía que viene tan golpeada como la ecuatoriana, y que no es la excepción. Si uno va a Estados Unidos en estos días, se encuentra usted con gente que está viviendo bajo los puentes en Los Ángeles, en Miami de igual manera. Entonces se ve que realmente la pandemia es un asunto que está cambiando al mundo entero. Primer tema, entonces el acuerdo con el Fondo Monetario, Freddy, probablemente sea el que gatille la información que estamos esperando los ecuatorianos para ver qué mismo se va a plantear por el lado del gobierno. Pero aquello me lleva a recalcar que algunos ofrecimientos de campaña del presidente Lazo pues van a ser muy complejos, es decir, subir el salario, por ejemplo, y plantear acuerdos comerciales. Estaba leyendo yo una noticia que la conversación con China está planteando un acuerdo comercial. Eso es realmente un asunto absolutamente delicado, es decir, hay que entender que hoy el Ecuador está desfasado en su economía, probablemente en un 30-40%, yo le digo solo como tipo de cambio real de los estudios que yo tengo. Y en esa línea, entonces, ¿cómo combina usted bajar impuestos, el ISD que está pendiente,
y al mismo tiempo subir los salarios cuando usted tiene desempleo yo digo desempleo porque para mí el subempleo es un desempleo escondido, pero tiene al menos, el dato sería 3 apenas de cada 10 personas trabajando, es decir, subo el salario y les beneficio a 3 de 10. Entonces, todo eso, Fondo Monetario, recordemos que Lasso dijo, el Fondo Monetario viene a mí a pedirme consejos y no al revés cuando era candidato. Veamos si eso realmente se cumple. Y a la hora de ver que los dogmas se dejen a un lado, estimado Freddy, es decir, que no viremos el péndulo de tal manera que 4 años más tarde regresen otra vez los salvadores de la patria a decirnos, acuérdense que conmigo estábamos mejor. Entonces, ese equilibrio es el que yo esperaría de un gobierno sensato, que deje los péndulos a un lado y que vaya entendiendo una realidad ecuatoriana que no solo tiene que ver con lo económico, sino con lo geográfico, con lo político, con lo racial. Y obviamente eso plantea, insisto, varias dudas de ofrecimientos de campaña que, insisto yo, lo que usted comenta del Fondo Monetario, realmente están a la luz y esperando a ser develadas. Y eso, insisto, Freddy, tal vez le dé al gobierno menos espacio para poder seguir aplicando lo que esperaría hacer. ¿Sería deseable entonces que al cumplir los 100 días de gobierno, que anuncie que ha culminado con éxito este primer ofrecimiento de inmunizar al 75% de la población, llegue acompañado de las clarinadas en materia económica para que todos los agentes económicos del país sepan hacia dónde va la economía, los sectores productivos, el sector privado, el sector público, sepan cómo va a marchar la economía y pueda haber un concierto alrededor de aquello? Queremos agradecer al ingeniero Osvaldo Landázuri, él es analista económico, nos hablaba de su punto de vista respecto del tema económico luego de los primeros 100 días de gobierno. Muchas gracias, ingeniero Landázuri. Un gusto, Freddy. También para nosotros. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.